¿Cómo andamos acá una vez más en el barro, en esta... A ver, digo que estamos en el medio de un limbo político y económico, porque si vos preguntás, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que le preguntan a uno, ¿no? Como si tuviera la bola mágica. Eh, ¿Qué va a pasar? En economía no sabemos, en política no sabemos ni siquiera quiénes son los candidatos todavía. Y Sergio Doval, que es el líder de la constructora Tachyon, que hace un monitor mensual de opinión pública, donde focaliza en determinados temas y va midiendo temas generales en cada una de esas encuestas. Yo no sé si tendrá la respuesta mágica, pero le vamos a preguntar, ¿qué va a pasar, Doval? Me gustaría, digo, si tuviera esa respuesta, Eddie, primero gracias por invitarme. Estaríamos ocupando esta Sí, mañana en esta charla, claro. O la estaríamos ah, dando en otro estaría, lado. te estaría invitando a las Islas Bermudas a disfrutar, porque tendríamos solucionado varias cosas. A ver, Argentina, como digo yo, tiene esta característica de bombas atómicas cada 24 minutos que solo ponen de relieve el proceso de inestabilidad en el que vivimos, ¿no? Digo, es un síntoma en relación a un sistema que está en plena descomposición. Estamos viendo un peronismo que está a las postres de vivir en lo que el radicalismo vivía en el 2001. Digo, si esto continúa de esa manera, puede llegar a tener un proceso muy, muy autodestructivo. Probablemente no suceda de la misma manera, básicamente porque la construcción del peronismo tiene y el peronismo y el relato que construyó el propio kirchnerismo le dan un sustento mucho más amplio en términos de poder y de bajada, teniendo en cuenta también los gobiernos peronistas que existen en el interior del país, que nosotros muchas veces nos olvidamos, ¿no? Digo, donde en el interior del país Argentina tiene estas dicotomías tan extrañas donde uno dice, ¿cómo puede ser que no se pongan de acuerdo? Y sin embargo, uno si viajara al interior y ve gobiernos provinciales, hay muchísimos gobiernos provinciales que están integrados entre peronistas, radicales, espacios de izquierda, liberales. Y uno dice, ¿cómo puede ser que pase en el interior del país y no podemos lograr la nación? Más allá de esta digresión en relación a casi una cuestión muy extraña de explicar. Yo creo que estamos en un proceso de cambio de época, pero no propio, no es un cambio de época. Muchas veces los procesos que son de cambio de época suceden bottom-up, como se dice, ¿no? Digo, una sociedad que está Ahora, buscando nuevos espacios, dale. déjame que te deje circulando el título o subtítulo cambio de época. A ver qué quiere decir, porque Bien. tendemos a mirar, y el morbo y los ratones y el año electoral y todo colaboran que tendamos a mirar y a focalizar en los candidatos. Dame candidatos, decime quién va a ganar y resolverme ese problema. Eh, pero hay algo previo a eso, ¿no? Porque tal vez lo que estemos viviendo es un cambio de época que va más allá de nuestra dirigencia política y su sistema de gobierno, sino que tiene que ver con una sociedad que el último monitor de Tachyon registra muy bien y con mucha novedad en una sociedad que está partida en dos desde el punto de vista de su capacidad de consumo, de su capacidad, ni hablar de ahorro, y que te diría que no se corresponde exactamente con los números de pobreza oficiales porque estás pasando la mitad, ese miedo a mirar hacia abajo que no puedo endeudarme, no puedo consumir, no puedo casi nada, y la otra mitad la miro de enfrente y puede. Eso genera ideas. Sí, yo creo que ese es el gran problema. Yo siempre lo pongo, tuve la oportunidad de ir a Cuba en el momento casi como yo lo llamé como el momento de la caída del muro de Berlín, ¿no? En el 2013, cuando estaba cambiando de modo el régimen, ¿no? Y lo que empezaba a saber ahí era que empezaban a aparecer insumos propios del capitalismo, digo, celulares, este tipo de cosas, y empezaba a saber algo que era claro, que era la violencia que existía entre esos dos mundos. Digo, y eso es lo que está pasando en cierta medida. Es El que podía violento. eso y el que no eh, podía. el que podía y el que no podía, y tiene una carga de violencia muy fuerte, porque sería muy cómodo decir, no, bueno, el que trabajó, se compró su auto, es un tema de oportunidades.
pero de esfuerzo, perdón. Pero digo, en realidad es un tema de las oportunidades que se tienen y hay un sector de la población que ya no es que perdió, acá se habla de la destrucción de la cultura del trabajo a través de los planes. Lo que se destruyó es la cultura de oportunidades. Digo, éramos un país que albergamos a inmigrantes que vinieron a empujar, donde había la oportunidad de crecimiento. Hoy la verdad que lo que ves, particularmente en este monitor, ni siquiera puede existir, y lo ves en términos del consumo, ni siquiera existe la mirada de algo sostenible. Me gasto la poca plata que tengo en salidas, porque hoy es hoy, y no es como lo de Kung Fu Panda, digo, no es una modalidad budista de aprovechar el presente, no, no, es porque no puedo mirar para adelante, porque para adelante no hay nada sostenible. Entonces, ese punto es casi, bueno, disfrutemos hoy lo que tenemos. Y creo que ese punto, esa violencia que se da entre dos sectores de la sociedad que ni siquiera son equilibrados, porque como vos decís, vos mirás y decís la línea de pobreza que hoy está en 190.000 pesos, una familia tiene que ganar para no estar debajo de la línea de pobreza, lo cual es un número muy grande. Digo, te pone mucho más de relieve a quienes están cerca de ese espacio y con el proceso inflacionario es todos los días alguien más se cae, alguien más se cae, y no es que el resto del 50% están en Disney. El resto de ese 50%, el 30% está comprometido. Entonces, esto empieza a generar mucha violencia, a su vez de la concentración de riqueza, la concentración de poder. Y creo que esa es la mayor explicación, o la mejor explicación de un fenómeno como el de Milei, ¿no? Digo, el fenómeno de Milei es interesante cómo Porque normalmente nosotros lo venimos lo viendo. interesante ahí, Sergio, es que el fenómeno Milei surca estos dos sectores. O sea, ese sector que Exactamente. siente que ahora o nunca, que se cae, y el que está Ujú. chocando en el techo y de abajo empujan y no puede salir. Y Milei está ahí, aparte de algún sector alto, pero el discurso de Es, Cristina de La Plata es ese tema, ¿no? O sea, se me está llevando los jóvenes de mi electorado. Es que se está llevando a los jóvenes normalmente porque los jóvenes tienen que ver muchísimo con primero, hay una cuestión más propia de entender lo que son los jóvenes, que tienen la particularidad de desafiar el status quo. El kirchnerismo no entendió que se volvió el status quo, digo, se volvió el poder en sí mismo. Y los jóvenes en sí, de determinada manera, se pararon frente a eso. Pero después está el fenómeno que vos decís, ese fenómeno de los jóvenes que piensan que no, que se tienen que ir del país para tener oportunidades, piensan que no tienen futuro, etcétera, etcétera. Digo, terminan siendo, y mirá la diferencia, ¿no? Porque si vos mirás a la población general, cuando le preguntás si te pudieras ir del país, si te pudieras, te irías, 6 de cada 10 argentinos te dicen que sí. Si vas a los jóvenes, 8 de cada 10 argentinos. Lo que te está, de los jóvenes, lo que te está mostrando en realidad es una sociedad que está casi en una casa de alquiler. No vas a poner los cuadros, no vas a poner el sillón, porque te vas a ir pasado mañana. Entonces, Claro. en ese Ahora, esquema, lo que... en tu Sí. monitor, en el monitor de Taquion, en el último, ahí dice, si pudieras ahorrar, ¿qué harías? Y ahí hay un 4 de cada 10 que en vez de irse del país dice, yo invertiría esa plata acá, en algo Ujú. productivo, en un emprendimiento. O sea, también hay un choque ahí, ¿no? Un choque de perspectiva y de deseo, si querés. O sea, ¿cuál es el país en el que me gustaría vivir? Definitivamente. ¿Estamos en ¿Es este o es otro? Es que en realidad, por eso te decía, lo que se destruyó no es la cultura del trabajo, sino la cultura de oportunidades. Hoy no es que falta voluntad de desarrollar. Después podemos discutir en un plano mucho más profundo si en realidad educamos de la manera correcta, le damos las herramientas, eso es otra cosa. Pero estamos hablando de un elemento mucho más básico, que es la voluntad de la gente de avanzar. En ese aspecto hay una voluntad del propio argentino de emprender, de tener esos recursos, pero a ver, pensemos lo siguiente, no tenemos un país pensado para el desarrollo del sector privado cuando vos, por ejemplo, en una empresa tenés un límite de tarjeta de crédito para poder operar que es menor al de las personas físicas. No está Claro. pensado en ese lugar. O sea, entonces hay una parte que las propias personas no tienen espacio donde vincular eso. Y creo que eso nos falta en demasía, más yendo a un mundo donde los individuos cada vez más se convierten en una fuerza productiva en sí misma, que trabajan en red, no hay un sistema monopólico. Entonces,
Creo que vamos mucho más hacia el lugar que el mejor ejemplo son las criptomonedas, todo el mundo del desarrollo más de tecnología que es más colaborativo. Ese proceso colaborativo tiene que ver también con de dónde sacan esos recursos y el Estado no está pudiendo dar el clavo en esa demanda, ¿no? Claro, en el fondo crédito, ¿no? Crédito es confianza. O sea, lo que está rota es todos los pactos de confianza prácticamente están rotos. Ahora, ¿esto está generando violencia o enojo todavía y no llega a violencia? Porque esa es la curiosidad de esta época, ¿no? O sea, la CGT sale y dice, muchachos, estamos ante tal vez la última oportunidad. Y esto lo está diciendo el Sí, sector formal del trabajo, que tal vez se referencie un poco más verticalmente con el peronismo por esta misma situación y otras. Pero yo digo, hay alguna advertencia, hay luces que se van prendiendo, pero ¿no es más enojo que violencia todavía? sí, sin duda. Yo lo planteo en términos de lo que produce la diferencia, pero sin duda hay un enojo muy grande. Claro, vos decís casi el Y arrebato. O sea, acá hay cosas a las que es no puedo acceder porque me las sacaron. Me las sacaron y la verdad es que no le creo a nadie que me las quiera devolver. Por eso, en realidad, es contraintuitivo el concepto del voto de Milei. Milei no está proponiendo construir algo mejor. En realidad, y en su final puede aparecer, dice, pero lo primero que plantea es destruir. Digo, y después de ahí va a ir algo mejor. Entonces, creo que ahí es donde, viste que en las publicidades normalmente hace un tiempo se decía, no tenés que iniciar con palabras negativas, no tenés, fíjate lo que implica el cambio de época. Mire, que lo primero que está diciendo como eslogan es, destruyamos al Banco Central, Y destruyamos la me casa. anotaba Entonces, esto, mi ley no está construyendo algo mejor, lo primero que propone es destruir. Eso, la verdad que a ver, es que eso es un literalmente el síntoma discurso de de mi la ley. época. Es el síntoma de la época, Rompamos que todo. es rompamos todo. No estoy diciendo en este punto porque sería injusto, digo, pero el primer punto, el leitmotiv de la obra principal es primero destruyamos, después vamos a estar mejor, que puede ser también una forma de, obviamente, cambiar la época. No estoy diciendo que no, digo, la Revolución Francesa terminó cargándose a todo lo que había alrededor, hasta sin juicio claro, pero lo pongo como un ejemplo. Pero eso te deja, por eso yo te decía, al revés de lo que normalmente pasa, que es bottom up. En este caso, es muy claro que la corporación política fue la gran productora del evento que tenemos. Digo, no hay un cambio de época porque cambió el mundo y no se ayornó la política, no. La política no dio respuestas a esas necesidades de la gente y desde ahí nace el problema, ¿no? Tal vez sea una de las épocas que marca otra contradicción también, una gran producción intelectual desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, y un retraso muy grande en ver estas cosas de la sociedad, o sea, la propia ciencia social se empieza a plantear de decir, muchachos, apuremos porque nos estamos perdiendo cosas. Eh, faltan ideas desde el punto de vista de la matrix social. La hay de la matrix informática y estamos más adelante en eso que en la matrix social. Mirá, ahí lo que decís, Eddie, para mí tiene que ver, y eso es un desafío enorme para la clase política. Y por ejemplo, y me meto, por ejemplo, en alguna de las cuestiones que son fundamentales en la construcción del país, como es el radicalismo. Digo, el radicalismo tiene un formato de construcción de poder colegiado, discutido, etcétera. Y si vos llevas eso al mundo de la tecnología, las criptos, inteligencia artificial, sobre el cual nosotros también trabajamos, te das cuenta que en realidad el cambio que se generó de paradigma es antes en una revolución, en el proceso industrial, era pensemos, después hagamos. Y vamos a hacer con eficiencia porque pensamos, desarrollamos. El proceso hoy de la modernidad implica pensar mientras haces. Esos son dos concepciones totalmente distintas en la construcción de un plan y de futuro, básicamente porque no tenés tiempo para, yo planifico, terminé de planificar, el mundo es otro. Entonces, vos tenés que hacer, hay algo en el mundo de la tecnología que dicen, si vos pensás que el producto está listo para salir al mercado, significa que ya estás tarde. Porque
eso es parte de la nueva época. Y creo que en ese punto la gestión de la realidad en términos del hacer mientras planificás es fundamental. Hoy a Argentina lo que le pasa es que, como vos dijiste, no tiene confianza, con lo cual ni siquiera puede hacer o hace muy emparchadamente y menos aún puede planificar. Entonces, tiene que ver con varias cosas y por eso creo que el proceso de Milei, que lo quiero, Platón tenía esta frase de la naturaleza aborrece el vacío. Digo, y cuando hay vacío, la naturaleza lo va a llenar. Nosotros venimos viendo ya desde dos elecciones, perdón, tres, 17, 19 y 21, que cuando vos vas y le preguntás a alguien si quiere algo por fuera de la grieta, te dice que sí. El 60% te dice que sí. Después era el 65%. Iba increyendo. Cuando vos vas viendo las elecciones y qué oferta se presentó para eso, fueron muy pobres, no tuvieron la disrupción, etcétera. Creo que el mejor ejemplo de eso fue en el 19, con la alianza esa que trató de realizarse entre Urtubey, Schiaretti, Pichetto, Massa, que después se desangró y se fue a los bordes. Lo mismo pasó en estas elecciones. La política no me dio oferta, la oferta apareció, digo, y la gente la quería. Después, en un principio era algo más del medio, bueno, si Y no después aparece vemos los esto, que detalles. aparezca otra cosa. El cuadro general es este. Después hay detalles para todos Exactamente. y nadie es inocente en el señalamiento de los detalles. Cristina, por ejemplo, en su planteo del Teatro Argentino de La Plata, o sea, poner muy al centro el tema, a ver, si vos lo sintetizás y lo mezclás por ahí mal, es, muchachos de la oposición, sentémonos a conversar porque nos come mi ley. No solo a nosotros, a ustedes Exactamente. también. A todos, y ese es el gran elemento disruptivo Ahora, que ¿por qué trae Cristina Milei a la puede Argentina. adoptar con mayor claridad ese discurso y no otros que piensan lo mismo como Larreta, por ejemplo? Mira, a mí ayer estaba escuchando el discurso de la vicepresidenta y me llamaba poderosamente la atención el nivel de acuerdo que existía, por lo menos de mi persona, en trazos generales de la unidad, la discusión. Ella habló de plan de gobierno, yo hablaría de un plan de Estado, digo, de un paso más, porque el gobierno tiene una perennidad Supra el gobierno, que por yo, arriba. Que exacta, haya sí, algo por yo arriba, muchachos, porque si no, que haya, que haya un acuerdo de una política de Estado. Imagino yo con el tinte que puso la vicepresidenta que si yo tuviera la oportunidad de decírselo, creo que estaría de acuerdo, que la idea era esa. A mí lo que me llama la atención en ese punto de su discurso es que la praxis no funciona. Digo, me encantaría tener la oportunidad de preguntarle a Cristina y decirle, che, si te llama Mauricio Macri para tener una charla, ¿la tendrías públicamente? Si te llama Larreta, y creo que ahí es donde se pone en evidencia si eso funcionaría. Yo yo lo te que diría creo que es que en mi visión, Cristina es una analista de primera, una política la por fuera mejor, de la media. Ahora, la tenés que vivir, para que se crea lo que dice, la tenés que vivir sacando de la escena que retrata, porque muchas veces estuvo en el lugar equivocado al que ahora está criticando, ¿no? O sea, criticar a Caballo del eh, lado de Cristina es casi, te diría, cuando en aquel momento se tomó con tanta fuerza partido por Caballo frente a la corrupción menemista y que sé yo, después de haber sido muy menemista, pero bueno, eso es la historia de la política y del peronismo sí, en general, yo pero creo que ahí incluso también también lo que pueden, es que es un tema actual, ¿no? O sea, Cristina dice, pero yo no quiero pensar como empresaria. Bueno, también tenés que pensar porque también sos empresaria. Empresas familiares ujú, están en juicio. O sea, esta cosa ujú. de ver la realidad, pero la realidad sin mí, ¿no? O sea, abstraerme tanto que yo no, que a mí me tenés que sacar para entender la realidad. Yo creo que ahí hay un plano de lo teórico y después de lo fáctico que también, y es cierto, creo que algo que le podemos dar como muy bien ganado, que creo que suma a la confusión, es que el kirchnerismo expuso de manera demasiado crudenta, pero lo expuso, las relaciones de poder en la Argentina. Digo, nadie, eso no existía y estaba detrás de un telón y lo máximo que se hablaba era, recordar, antes de esa época, era ningún gobierno resiste 5 tapas de Clarín en contra. Existía vos que sos de mi época, digo, pero en definitiva hubo una exposición de eso y hay elementos de poder. Yo creo que lo que nos falta ahí, que es algo que la vicepresidenta dijo ayer, es
sabemos que hay intereses distintos. ¿Cómo nos sentamos todos juntos para definirlo? Y en este punto vos me decías la diferencia que genera o lo que pasa en el PRO, Juntos por el Cambio. A mí mi sensación es que el PRO está pensando en el proceso electoral y por eso quiere definir un segmento y por eso le quiere hablar solo un determinado momento y bla, bla, bla. Y Cristina, en su lógica de que este gobierno terminó y que es difícil conseguir un paso adelante, es algo que aparezcan otros candidatos que puedan ampliar el espacio, digo, si logran armar algo, porque la novedad es que Milei vino a romper Puntos por el Cambio y hoy está dividido en tercios, con lo cual no es impensado que un candidato del Frente de Todos llegue al balotaje, dadas las circunstancias. Digo, no es una entelequia. Es difícil, sí, pero no es una entelequia. Entonces, yo creo que Cristina, en esa lógica, a diferencia del PRO, que está pensando en un proceso electoral, Cristina está pensando en cómo se pasa después de esto y qué queda. Un Porque en proceso definitiva electoral, también, ¿cómo? un proceso electoral y un proceso de poder, que muchas veces se confunden en una Sí, sola cosa y no lo son. Sobre todo cuando lo estás por cien perder, por ¿no? ciento 100% porque en definitiva la discusión que aparece en el frente de todos, o por lo menos no como elemento tácito, pero sí como como elemento, perdón, que esté a la luz de todo, pero sí como proceso tácito, es quién se queda en la mesa a discutir lo que quede después de esto. ¿Quién es el líder de todo esto? Entonces, la verdad que también son procesos que la urgencia van moviendo el foco. Y yo creo que en ese punto ahí es donde aparece un Sergio Massa queriendo estar en escena. Todavía no tenemos en claro qué va a pasar con los gobernadores cuando terminen las elecciones. Digo, en 2 semanas vamos a tener 8 provincias que se van a definir, ya con las dos que hay son 10. Digo, la escena va a empezar a cambiar. Yo creo que, volviendo al principio, digo, este elemento de la falta fíjate todas las variables que estamos hablando, sobre las cuales primero no tenemos en claro. Y digo, casi creo que el discurso de ayer de Cristina muestra el nivel de imprevisibilidad que tenemos, porque nadie sabía qué iba a decir hasta que lo dijo. A mí me llegaron rumores hasta casi que iba a ser presidenta del mundo mundial, otro que se iba a una quinta en Chapalmadal. Eso habla de, estamos esperando a último momento para en el proceso saber qué opinamos. Entonces, tenemos ese nivel de imprevisibilidad que a la gente Ahora, obviamente le genera angustia. vos que analizás ese fino, y vamos terminando ya que hiciste el rulo para volver al principio, eh, vos que mirás el fino de la situación, ¿hay más demanda hacia el oficialismo de que defina candidato y más demanda hacia la oposición de que defina programa? Porque lo que le falta, a ver, trayecto, ya tuviste 4 años, esto fue el gobierno que se armó con Alberto y el dedo de Cristina, a esto es a lo que se llegó. Un programa, y ya lo estás aplicando, ¿qué programa va a ser? Ustedes digan quién va y vemos. Y por la oposición me Sí, parece que es yo, distinto. La oposición critica la economía, pero no propone nada. no, a ver, creo que también en oposición, digo, y es muy interesante que lo implícito en esto es que estamos hablando de Junto por el Cambio y el Frente de Todos, y en realidad está la oposición de la oposición también, o sea, la oposición del conjunto, que es un Milei, al cual no le estamos exigiendo tampoco demasiado, y que él solo se mete en estos lugares como plantear la dolarización, que le empiezan a preguntar cómo, digo, porque es un elemento muy distinto, digo, porque en realidad el que me dice a mí, vamos a mejorar la seguridad, ¿cómo? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a esos eslogan de campaña, pero como dolarización no lo escuchamos nunca y le damos una vuelta de rosca. Digo, en Juntos por el Cambio yo creo que está viviendo un proceso que es muy interesante porque con todas las cosas que le puedan decir a Macri, creó una fuerza que hoy disputa y puede quedarse con el poder en 20 años. Eso es sorprendente en una Argentina, digo, más allá de que necesita aliados como el radicalismo, me parece que, y acá te doy el dato de la sociedad, digo, en el momento que estuvo la bajada de Mauricio Macri como candidato a presidente y las otras 2 semanas donde estuvo esta discusión con Jorge Macri, la boleta única, etcétera,
esa pelea hizo que toda la visión de la sociedad caiga aún más la mirada sobre la política. O sea, en este tiempo lo único que hizo el Juntos por el Cambio es deteriorar la creencia de la gente en la política, porque para la gente cuando dos políticos se pelean, no están peleándose por ellos, están peleando por sus propios intereses. Entonces, esa pelea es la que tiene muy, muy fastidioso a la sociedad y por eso un Milei sigue creciendo. Todos le están haciendo el caldo de cultivo, todos. El gobierno que no puede ejecutar ni pone un candidato claro y el Juntos por el Cambio que se pelean por el poder. Entonces, yo creo que a mí me encantaría Ahora, que la lo que se le esté novedad ahí en esto exigiendo de que es la un programa. rebeldía, la novedad ahí en esto de que el eslogan que se armó en esta época de que ahora la rebeldía es de derecha, que hasta Altamira lo ha dicho, eh, demuestra que desde otro lado, a ver, como si se hubiera revelado la cámpora y lo más combativo, lo más aguerrido del ultra kirchnerismo, pasó a ser visto por una parte importante de la sociedad, sobre todo joven, como establishment, como que por eso prende la casta incluso en Como este status quo. sector, que quiere mostrarse como lo contrario de eso, y en un tiempo lo logró. Pero fíjate, yo por eso, más allá de cualquier cosa, entiendo cuando Máximo Kirchner quiere profundizar sobre las banderas que le dieron identidad. El kirchnerismo perdió identidad en el último gobierno. Y Claro, el tema hoy, de el con gran, su identidad micro no le alcanza, no le porque alcanza lo que eso, no, pero estamos, se prohibió ir al centro, puede ir solo con es- Alberto o con Massa, no tiene otra manera. exactamente, A Cristina por si eso no la sacan a pasear, nadie la lleva al centro. pero por eso lo que estamos viendo ahora, hay muchos jugadores que no están pensando en este proceso, sino están pensando dónde quedan. ¿Por qué? Porque están apostando que lo que viene le va a ir mal. Y ese es el gran problema del acuerdo político que necesita la Argentina. Que en realidad todos están pensando, cuando alguien está mirando esta elección de los que van, de los que podrían perder, están pensando, bueno, mi tema es el 27. ¿Cómo dinamito todo para que al otro le vaya lo suficientemente mal para yo el 27 que me vaya bien? Y este es el proceso cíclico de la Argentina. Hasta que no entendamos eso como, como sociedad, como Como el proceso gran déficit. político, el déficit es ese. Así que, más allá de esto, la verdad que uno como ciudadano, porque quiere este país, porque lo vive, porque todo, le gustaría que al país le vaya bien, al gobierno le vaya bien y tengamos otro tipo de discusiones. Pero parecería que estamos lejos de eso. ¿Te pega personalmente esta situación? Porque estuviste un poco lejos del análisis público de las cosas. O sea, pues, viste que a veces uno dice, la verdad, yo no Mira, tengo demasiado más que decir. En mi caso, que me dedico a ver esto todo el tiempo, está aburrida la situación. O sea, ya como que ya está, muchachos, refresquemos esto, que tal vez es lo que vos decías al principio de un cambio de época que se tiene que vehiculizar de alguna manera. Pero mira, a yo, vos como a mí, intelectual, como no, no, pensador, como analista. a mí personalmente, digo, también como emprendedor, como empresario, digo, además del involucramiento en otras campañas me dejaron un sabor amargo, me dediqué casi 4 meses armé una productora de contenidos que estaba más asociada a los nuevos consumos, desarrollé España, me focalicé en el desarrollo de mi empresa y me aislé de muchas de estas cosas porque termina un punto donde, como te decía yo, el hacer es algo fundamental. Y muchas veces es difícil en esta escena hacer porque estás todo el tiempo administrando coyuntura y no ves a nadie que diga el proceso es de visión. Vamos para allá. Bueno, pero Mani, vamos para allá. Entonces, esa falta de visión a mí me agotó bastante y me alejé para poder consolidar el grupo de empresas. Recién ahora, digo, es la primera vez que hablo con medios en 4 meses y me siguen llamando. Digo, tenía un compromiso con vos hace tiempo, que te lo agradezco. Y la verdad es No, que siempre me interesa. lo cierto, no, lo cierto es que producen cosas interesantes el charlar, el discutir ideas, pero el discutir ideas también en estos tonos que estamos hablando, Eddie, porque la verdad que ser comentarista de la realidad, la verdad que no es mi trabajo, y hoy a veces la televisión exige eso, 5 minutos, 2 minutos, 3 charlas, decir 4 números. Dame el En título, mi Dame el visión, zócalo.
dame el zócalo que salimos. Y la verdad que no tengo esa perspectiva, no me parece que me sume a mí como profesional, ni me suma a la gente que por lo menos podría consumir eso. Entonces, uno está tratando, yo por lo menos estoy tratando de elegir. Hoy, con un proceso más grande, me da placer esto, porque la verdad que en la charla, cuando se puede charlar, uno piensa, desarrolla sus ideas, las Sea, contrapone, que las mejora. o sea que el conflicto que estamos viendo en la superestructura tiene un anclaje muy concreto en la estructura de la sociedad. O sea, una sociedad que en su parte activa, emprendedora, está necesitando focalizar la conversación en el qué hacer y hacerlo. Es que, en definitiva, cuando uno tiene Y no debería estos, haber diferencia entre la política y la sociedad. Deberíamos estar en lo discutiendo más todo lo mínimo, todo lo mismo y no estamos discutiendo lo mismo. Y la verdad es que yo como empresario me siento muy contento de poder, siempre digo lo mismo, más allá de las trabas del país, de los 114.000 impuestos, yo nunca me focalicé en eso, siempre mi proceso fue la visión, tratando de resguardar la coyuntura siempre, pero esa discusión que es a largo plazo, yo no encuentro muchos interlocutores con los cuales tenerla. De hecho, mismo en el empresariado pasa muchas veces, ¿no? Digo, que tenemos una cultura y por eso el empresariado, el que no invierte en el desarrollo del capital humano y en el que quiere la maximización de la ganancia, también es parte del problema, porque se ha construido un espejo donde tengo que resolver mañana, y es el huevo y la gallina, ¿no? Che, los precios me aumentan, bueno, yo me cubro, porque, bueno, y en el medio estamos todos en el mismo caldo, como la anécdota del y en, sapo, entonces, y en la inercia ya terminás aumentando sin preguntar. Ya sabés. totalmente. Ya sabes, como ya sabés, Porque esto, 6%, 7%. yo creo que ese es el gran problema de la discusión, por eso la política es parte, pero cuando yo hablo de la política, hablo de los stakeholders en realidad. Ellos son el síntoma más visible, pero tener a las grandes fortunas de Argentina y de argentinos viviendo en otro país también es parte de la esencia. O sea, es la esencia del problema, porque lo que estamos viviendo es, yo estoy en mi país, decidí quedarme en mi país, a pesar de tener mi empresa también radicada en España, con empleados allá, etcétera. Yo decidí quedarme acá, tenía la posibilidad de irme mañana, porque es mi tierra, es mi país, y yo no me voy a ir a otro país. Creo que también el empresariado que te habla sobre lo que pasa en Argentina, también pinta bastante bien el proceso. Cuando estemos todos en el mismo barco, con todas las mismas opciones, o mirando, entendiendo claramente que si se hunde el barco, nos caemos todos, ahora esa visión creo que la tenemos que recuperar. Y es la única manera de recuperarla a través de las personas que mueven la economía. Entonces, es para Sí, evaluar eso, ¿no? dentro de 4 años alzando todos la misma bandera, porque de última de eso se trata. Dame una convicción, recuperemos una y veamos qué trae el Sí, camino para adelante uno. ahí, ¿no? ¿Y esa cuál es? Y la verdad que te la mostró la sociedad. ¿Qué nos entusiasma? Y mirá la bandera que tenemos, vas por el fútbol porque es lo que te da alegría, pero nunca generaste una Y mayoría tan, que, tan visible, tan vistosa y tan clara en qué es lo que apoyaba y lo que y rechazaba. porque en definitiva, o sea, más allá, Lectura fácil. fíjate qué interesante. ¿Cómo? Lectura fácil. No, esto funciona así, es Sí, así. To- Totalmente, yo creo que ahí, más allá, yo estoy seguro que en la selección hubo problemas de internas, pero porque son seres humanos, pero que se pelearon como cualquier ser humano, como amigos que se pelean, como lo que... Pero lo que nos llevó a nosotros fue una visión de equipo. Y eso es lo que importa, porque nadie pretende que la política sean todos amigos. O sea, el tema es por qué me tienen que mostrar así la discusión y las nimiedades tan profundas de la miseria humana. Yo quiero que vos estés ahí, te puse ahí para liderar, acompañar y no me hagas parte de tu problema. Vos te toca eso, a mí me toca eso, con los que están ahí, solucionenlo. Entonces, porque esa es la manera de entender que todos estamos arriba del mismo bote. Me parece que lo que nos falta como sociedad claramente es la visión en común y entender eso. Ahora, si todos se van, si cada uno tiene reservado su quintita, si tienen solucionado su futuro, es difícil estar pensando que tenemos todos atados el destino a nuestra performance como equipo. Mm. Sergio Doval de la consultora Tachyon con todos sus emprendimientos y las cosas que tiene en la cabeza que tienen que ver con las que tenemos todos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y tratar de hacerlo, porque esa es la manera también de no delegar todas las soluciones en el otro. El otro las soluciones que tiene que tomar y nosotros cada uno
también las soluciones que tenemos que tomar, en un buen nivel de debate y en un buen nivel de información, porque de buena información y de variantes en la información surgen las buenas decisiones. Por lo menos hasta ahora funcionó así, no sé cómo funcionará en el futuro. Sergio, un abrazo grande, gracias por este encuentro muy enriquecedor. Un abrazo enorme, Eddie. Gracias por tu tiempo y por invitarme. Hasta luego, querido. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.